Imaginen una comunidad donde no hay templos. Y no hay templos y en esta comunidad tampoco hay presupuestos, tampoco hay redes sociales. Y sin embargo, es imposible de ignorar a unas personas que están ahí haciendo una gran influencia. Eran hombres y mujeres recién convertidos y muchos de ellos eran perseguidos, bueno, realmente todos eran perseguidos por un imperio que despreciaba su fe. Pero aún así, ellos lograban llenar de esperanza a Jerusalén, con la esperanza de Cristo. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo cree que se pudiera lograr sin tener el presupuesto, los templos, las redes y todo lo que hoy pudiéramos nosotros tener? Bueno, Lucas, el Evangelio según Lucas, en el libro de Hechos nos da la clave y ellos perseveraban en 4 prácticas sencillas que cualquiera puede imitarlas. Entonces hoy nosotros podemos pesar nuestras vidas. ¿Y cómo está la iglesia de hoy que tenemos todo a nuestro alcance? ¿Qué tenemos a nuestro alcance? Pues tenemos todo lo que ellos no tenían, tenemos facilidades, tenemos redes sociales, sobre todo tenemos la Biblia, ¿verdad? Impresa en varios idiomas, en varias versiones, digital y de todo tipo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está pasando? Bueno, definitivamente hoy quiero hacer algo y quiero hacerle algunas preguntas y con estas preguntas quiero que evaluemos cómo está nuestra condición espiritual, cómo está nuestra vida en cuanto a nuestra entrega a Dios. Y con estas preguntas, si usted es honesto al responderlas, probablemente se va a poder dar se va a poder dar una idea de cómo está su vida. Bueno, vamos a contestar de 3 diferentes maneras, ¿sí? Vamos a poner, si nuestra respuesta es no, pone un 0. Si nuestra respuesta es más o menos o parcialmente, pone un 1. Si nuestra respuesta es sí, pone un 2, ¿sí? 0 para no, 1 para más o menos o parcialmente y 2 si nuestra respuesta es sí. ¿Le parece bien? Voy a hacer unas preguntas, tenga a la mano ahí su lápiz, papel o su teléfono en un bloc de notas para hacerle unas preguntas y de esta manera vamos a autoevaluarme. Ahora, sea bien honesto, nadie va a ver sus resultados, esto es algo entre usted, ¿verdad? Y Dios solamente. Bueno, primer pregunta. ¿Usted busca a Dios cada día antes de hacer cualquier cosa? Les recuerdo las respuestas. Si no lo hace, ponga un 0. Si lo hace a veces, ponga un 1. Si lo hace siempre, ponga un 2. Bueno, no voy a repetir las respuestas en cada pregunta para irnos rapidito. Entonces la primera pregunta fue, ¿busca a Dios cada día antes de hacer cualquier cosa? Fue la primera. Siguiente pregunta y nos vamos a ir rapidito. ¿Lees la Biblia todos los días con la intención de oír la voz de Dios? 0, 1 o 2. Pregunta 3. ¿Has priorizado el culto dominical sin faltar por motivos triviales? ¿Has priorizado el culto dominical sin faltar por motivos triviales? Siguiente pregunta. ¿Entregas fielmente el diezmo de todo lo que recibes sin reservas? Siguiente pregunta. ¿Tus decisiones económicas reflejan confianza en Dios y no en tus fuerzas? ¿Tus decisiones económicas reflejan confianza en Dios y no en tus fuerzas? Siguiente pregunta. ¿Has perdonado completamente a todos los que te han ofendido? Siguiente. ¿Evitas actividades que sabes que desagradan a Dios aunque nadie te vea? Siguiente. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios aunque no entiendas lo que Él está haciendo? Siguiente. ¿Te involucras activamente en algún ministerio de tu iglesia? Siguiente. ¿Oras regularmente por la salvación de tu familia y amigos?
Recuerden, 0, 1 o 2. Siguiente. ¿Has hablado de Cristo a alguien en los últimos 7 días? Siguiente. ¿Tu manera de vivir refleja a Cristo incluso fuera de la iglesia? Últimas 3 preguntas. Cuando enfrentas pruebas, ¿buscas primero a Dios antes que a las personas? Siguiente, ¿estás dispuesto a obedecer a Dios aunque eso implique renunciar a algo que amas? Y por último, ¿estás preparado para rendir cuentas a Dios si hoy fuera tu último día? Muy bien, por favor, sumen cuántos puntos tienen. Sumen a ver cuál es el resultado que ustedes van a tener. Muy bien. Bueno, pues el resultado usted lo sabe. El que está en casa también, el que nos está viendo a través de las diferentes plataformas y todo ello. Bueno, cada uno de nosotros pudo haber tenido el resultado. Si usted tiene, ¿verdad?, prácticamente de 23 a 30, pues usted tiene una vida, se puede decir óptima, ¿verdad? Una vida óptima. Si usted contestó correctamente, si usted tiene de 23 a 15, puede ser inclusive 14, usted tiene que trabajar más en su devoción, en su entrega, en sus prácticas espirituales. Si usted tiene de 14 o menos, entonces usted realmente necesita hacer un esfuerzo mayor, porque se está perdiendo en medio de una religiosidad sin fundamentos. Es lo que dice este resultado. Ahora, ¿por qué le digo esto? Qué bueno que es entre usted solito, porque cada uno se pudo autoevaluar con unas pequeñas preguntas y dar unas respuestas honestas. Uno puede saber que dice, híjole, yo creo que todos pudimos haber fallado en al menos una o más, ¿verdad? Respuestas de no ser completamente, y son áreas que nosotros necesitamos trabajar. Ahora, estamos en un tiempo en el cual ahora tenemos todos los recursos y todas las facilidades, pero no somos igual que la iglesia del inicio, la iglesia primitiva. Y como lo mencionaba en Hechos capítulo 2, 42, vemos las claves, 4 sencillas prácticas que hacían que la iglesia pudiera andar en ese poder. ¿Cuáles eran estas prácticas? Bueno, aprender, convivir, compartir la mesa y orar. Entonces no tenían escenarios, no tenían luces, no tenían estrategias de mercadeo. Lo único que sí tenían es compromiso inquebrantable por lo esencial. Y hoy vamos a redescubrir el poder de esas disciplinas sencillas y cómo pueden revolucionar en primer lugar nuestra vida, pero también pueden revolucionar nuestra iglesia en medio de una cultura saturada de distracciones. El tema de hoy le he titulado así: disciplinas que transforman. ¿Está usted listo? Amén, hermanos. Bueno, vamos a ver. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice de la siguiente manera. Fíjese: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Después del día del Pentecostés, unos 3,000 judíos de diferentes regiones se habían convertido a seguidores del Señor Jesús en Jerusalén. Imagínense, 3,000 rápido se convierten y están dispuestos a seguir y a servir al Señor. Entonces, cuando ellos se convierten, como lo mencionaba hace un momento, no había templos cristianos, no había seminarios bíblicos,
no había estructuras eclesiásticas, es decir, no había un líder, ¿verdad? De grupos de visitantes, no había un líder de grupos pequeños, no había líder de varones, no había nada, ¿verdad? Por ende, era imposible atender la necesidad de estos nuevos convertidos. La iglesia naciente vivía en un entorno grecorromano que era hostil a la fe que ellos practicaban. Es decir, el hecho de haberse convertido a Cristo entraba en un problema con la cultura de ese tiempo. Y en este contexto Lucas describe las 4 prácticas que marcaban la vida diaria de los creyentes. La primera era que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Si no tenían Biblia del Nuevo Testamento y solo tenían el contexto de las escrituras del Antiguo Testamento, entonces para este momento las enseñanzas eran transmitidas únicamente de boca en boca, solamente por medio de enseñanzas que uno podía darle al otro. Y estas eran basadas en las escrituras hebreas y en el mensaje sobre la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Es decir, ellos hablaban de su experiencia que habían tenido. Segundo, y nos habla de la comunión, lo que también se conoce como la koinonía en su original griego. Ellos empezaban a compartir amistad, pero también compartían recursos y compartían la carga espiritual y emocional. Y esto implicaba apoyo mutuo, económico y emocional que se brindaban entre los diferentes hermanos. El partimiento del pan era una práctica muy recurrente. Comían juntos y esto se había convertido en algo habitual. Ellos se juntaban y comían juntos y al cenar celebraban la cena del Señor y recordaban el sacrificio de Cristo y recordaban también la promesa de que Él regresaría nuevamente. Y las oraciones, habían tiempos formales en el templo y momentos espontáneos en las casas. Y usted me podrá decir, bueno, ¿qué no me ha dicho ahorita que no había templos? ¿Cómo es posible que usted ahora diga que oraban en el templo? Sí, déjeme le digo, el templo era el templo judío. Y cuando la Biblia dice que oraban en el templo, oraban en las afueras, hermanos, ahí donde la gente se congregaba, ahí donde la gente estaba ofreciendo ahí pues sus ofrendas o iban a ofrecer, ¿verdad?, sacrificios. Ellos ahí es donde se juntaban, pero no era un templo como el de nosotros. Ellos no tenían un lugar. Por arte de magia no les aparecieron lugares de reunión. Ellos se reunían donde podían y la iglesia simplemente era la iglesia donde se juntaban los creyentes. Entonces, entendamos el contexto. Para una comunidad perseguida y que no tenía ningún privilegio, entonces algo tuvieron que hacer estas prácticas sencillas que se convirtieron en el sostén y el testimonio público de estos primeros creyentes. Y esto nos lleva a lo segundo que quiero hablar, que es que dentro de estas prácticas tiene principios. Hay principios en estas 4 prácticas. Porque cuando nosotros observamos Hechos capítulo 2 versículo 42, no solo vemos un estilo de vida, sino empezamos a ver también o podemos notar una serie de principios espirituales profundamente relevantes para nosotros en la iglesia de la actualidad. La iglesia primitiva, por ejemplo, no vivía por emoción momentánea. Aprendieron a vivir llenos del Espíritu Santo con convicciones profundas que se reflejaban en su práctica diaria. De ahí la importancia de hacer una encuesta, un test, para que cada uno nos podamos analizar y ver que probablemente muchos de nosotros no tenemos una práctica diaria de lo que hemos aprendido o de lo que hemos conocido de la voluntad de Dios. Entonces, cuando confrontamos mi realidad con lo que la Biblia me ha mandado a hacer, es que necesitamos trabajar para hacer que podamos vivir una vida espiritual o un evangelio como lo vivían aquellos cristianos. Entonces, estos principios son fundamentos que pueden sostener y revitalizar la vida cristiana individual y comunitaria en cualquier etapa del tiempo, en cualquier parte de la historia. Y es por eso que me gustaría ver a continuación los principios universales de estas 4 prácticas. El primer principio es que la constancia supera la espectacularidad. Cuando vemos en el versículo la palabra perseveraban, teniendo nada,
prácticamente nada, pero aún así perseveraban, implica algo que no era eventual ni era emocional, sino que ellos continuamente practicaban el hecho de reunirse. La vida cristiana, hermanos, aunque sí podemos tener emociones porque no necesariamente son malas, pero la vida cristiana no solo se trata de solo tener ganas, sino de permanecer. Es que ahora sí tengo ganas de ir al culto. No se trata, es que ahora sí tengo ganas de orar. Se trata de que si usted es cristiano, usted tiene que ir al culto. Y si usted es cristiano, usted tiene que orar. Y si usted es cristiano y es entendido, sabe que hay otras prácticas que usted tiene que hacer, no por emoción ni por un deseo, sino saber por qué las tiene que hacer, porque es responsable de su propia vida que Dios le ha brindado. Entonces, en la vida cristiana no siempre estará el fuego emocional, que las emociones pueden ser un gran motor, que puedan ayudar, pero no siempre van a estar. Pero lo que sí debe haber, y más profundo que nuestras emociones, debe haber una fidelidad cotidiana dentro de nosotros que da ese fruto de tener al Señor en nuestro ser. Por eso el Señor Jesús dijo en Juan 15:9, permanezcan en mi amor, pero permanezcan. La iglesia crecía no porque todo fuera emocionante. Yo no tengo nada con las iglesias que hoy podemos tener algún tipo de cosas que pueden ayudarnos. Un video, ¿verdad? Unas luces, en algunos lugares hasta humo ponen y ponen un ambiente propicio. Y qué bueno que se pueda hacer todo eso. Pero nuestra vida espiritual, hermanos, tiene que ir más allá de lo que nuestra, ¿verdad? Nuestra vida visual o nuestro ser visual pueda captar. Tiene que ir más allá que nuestras emociones, tiene que ir más allá, que es una entrega por el Señor. La iglesia crecía, hermanos, no porque era todo emocionante en aquel tiempo, sino porque cada día, sin falta, se dedicaban a la enseñanza, a la comunión, al pan y a la oración. El segundo principio que vemos es que el crecimiento cristiano debe de ser integral, no parcial. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado personas muy cristianas, pero no son capaces de perdonar? Entonces uno dice, a ver, es muy cristiano si Jesucristo nuestro Señor es el mero del perdón y no eres capaz de perdonar, algo está mal. Si eres muy cristiano y no perdonas, o si eres muy cristiano y tu testimonio, tu práctica de vida es totalmente ajena a lo que dices creer. Es que yo creo que Dios me ayuda, pero cuando tengo una necesidad me alejo de la iglesia. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, es que el crecimiento cristiano debe de ser integral, y las 4 prácticas que la iglesia hacía, tal vez sin saberlo, sino solamente guiados por el Espíritu Santo, son aspectos que cubren todo el ser humano. Cuando se habla de doctrina, se habla de enseñanza, y la enseñanza, si algo hace, es que alimenta la mente. La comunión unos con otros, si algo hace, es que al tener relaciones sanas, uno alimenta emocionalmente su ser. El partimiento del pan nos habla de fortalecer biológicamente el cuerpo, y es una necesidad fisiológica el comer. O sea, si tengo que comer, también comía con los hermanos y alimentaba mi ser físicamente, y la oración nutre el espíritu con la presencia de Dios. Entonces, estas 4 prácticas, si usted se fija, al mismo tiempo nutrían su espíritu, su alma, su cuerpo y sus emociones. Entonces, es impresionante cómo ellos, tal vez sin saberlo, pero guiados por el Señor, empezaron a tener estas prácticas, y cuando menos pensaban, ¿verdad?, estaban llenos del poder del Espíritu Santo, pero también emocionalmente saludables. Entonces podemos ver cómo era integral su crecimiento. Así que es tiempo de que nosotros empecemos a ver que lo que hemos creído pueda ser parte de lo que también siento, de lo que también hago, de lo que también practico, de modo que pueda tener una vida equilibrada y congruente. Una vida cristiana desequilibrada no va a poder cumplir el propósito por el cual Dios lo tiene en este lugar. Por ejemplo, solo la enseñanza sin comunión no será suficiente. Y hay personas que dicen, no, es que la oración, sí, solo oración, pero sí, si hay oración, pero tampoco hay acción o hay una vida práctica, tampoco será suficiente.
Porque aunque Dios nos llama a que oremos, también nos ha llamado a hacer, a actuar. Entonces yo no puedo estar orando por las almas. Señor, salva a las almas, salva a las almas, salva a las almas, si yo no soy capaz de ir y hablarles de Cristo. Entonces es como tener un cuerpo mal alimentado, que tarde o temprano se va a debilitar y se va a enfermar. Efesios 4:15 dice que debemos crecer en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El tercer principio es que la fe cristiana se vive en comunidad y no se vive en aislamiento. Todo aquel que se deja de congregar, y hay muchos en la ciudad, ¿está mal? ¿Es que me está juzgando? No, es que está mal porque Dios nos llamó a vivir en un cuerpo. Es como si le quitan un dedo, que se le cae un dedo, se le corta y usted lo pone ahí en su buró. Tarde o temprano ese dedo se va a echar a perder, porque el dedo, hermanos, está para estar siendo parte del cuerpo o cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? Tiene que estar dentro de un cuerpo. Entonces el individualismo moderno ha penetrado a muchas iglesias, que a veces es cierto que estando en comunidad nos golpeteamos sin saberlo o a veces sabiéndolo. El hecho de vivir con otras personas en comunidad, de tener contacto con otras personas, a veces puede ser ríspido, podemos tener diferencias y cómo no tenerlas si venimos de diferentes contextos. Entonces muchas personas han optado por vivir su fe. Yo aquí, Dios y yo somos mayoría, no necesito más, pero eso está mal. En el Nuevo Testamento la comunidad no era opcional. El andar en comunidad, andar juntos era esencial. Y lo que debemos tener bien claro es que el cristianismo es una vida personal, pero no es una vida privada. Es una vida de compartir. ¿O dónde va a poner sus dones? Si Dios le llamó a ser un maestro para enseñar, ¿cómo los va a poner en práctica si usted no está involucrado en la iglesia? O si Dios le llamó, no sé, a servir a los demás, ¿cómo lo va a hacer si usted va a estar en su casa sirviéndose a sí mismo? Se rompe el propósito. Por lo tanto, Hebreos 10:25 exhorta a no dejar de congregarnos. Y dice, y algunos lo tienen por costumbre. ¿Qué? El no congregarse. Por eso nos habla la comunión o la coinonía, que significaba más que convivir, implicaba compartir la vida, compartir las cargas, compartir los recursos, el gozo y aún las lágrimas. Y allí es como el amor se vuelve visible. Por eso la mesa y la oración eran lugares de misión y de milagro. El partimiento del pan no solo conmemoraba a Cristo, sino que era un espacio donde se abrían los corazones, donde los incrédulos eran tocados por la sencillez del amor cristiano. Y el cuarto principio es que las oraciones no eran liturgia muerta, eran la puerta para el mover de Dios. Uno de los problemas de la iglesia de la actualidad es que la iglesia de la actualidad no quiere orar, no le gusta orar. Pero la oración es un recurso de Dios para los creyentes, para que los creyentes podamos vivir en el poder. Por ejemplo, en Hechos 4:31 dice que cuando habían orado, el lugar en donde estaban congregados dice que tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y ese debe de ser nuestro anhelo, buscar a Dios en oración y buscar que Dios impacte nuestras vidas y las vidas de las personas que están en nuestro entorno. Entonces podemos ver que los principios de Hechos 2:42 siguen vigentes hoy y los principios siguen siendo necesarios para tener una vida espiritual sana. No se trata solamente de revivir el pasado, sino de retomar lo esencial. No se trata entonces de satanizar toda la modernidad que ha llegado a las iglesias. Entonces vamos a quitar las bocinas. Entonces ya no vamos a tener video. Entonces no, sino que con todos estos adelantos, gracias a Dios por todos estos adelantos, pero no perdamos lo esencial. No perdamos lo que sabemos que funciona. La vida cristiana no necesita ser tan complicada para ser poderosa, porque donde hay constancia, donde hay equilibrio, donde hay comunidad y donde hay oración, el Espíritu Santo se moverá. Y el tiempo
de volver a lo sencillo, creo que es hoy. El tiempo de volver a lo sencillo para ver lo sobrenatural. Y es tiempo de volver a lo que ha funcionado siempre para que podamos andar en total congruencia y obediencia a los principios de Dios. Por lo tanto, quiero hablarles por tercer y último punto de las disciplinas que transforman. La mayoría de nosotros no estamos enfrentando un imperio romano como en aquel tiempo. Pero el imperio romano de nuestros tiempos son nuestras agendas saturadas. Ese puede ser uno de los grandes perseguidores de la iglesia, el no tener tiempo. Tenemos tantas ocupaciones. Pero otra de los perseguidores, como lo mencioné, es el individualismo. ¿Y por qué no mencionar las distracciones digitales que suelen sofocar la vida espiritual? En una ocasión, platicando con alguien, yo le recomendaba, le decía, pues usa un plan de lectura. Y ahí en el teléfono hay una aplicación que se llama YouVersion y allí puedes tener un plan de lectura. Y decía, sí, voy a ver cuál es el plan de lectura, pero voy a anotar los versículos que tengo que leer. Y a mí se me hacía anticuado, decía, pues ¿cómo? Si aquí los tiene en su mano, ¿cómo los va a anotar? Pues que los lea de ahí. Le dije, pues ¿por qué no los lee ahí directo? Me dijo, no, es que cuando me llega una notificación me distraigo. Ah, bueno, entonces sí, hágalo mejor. A la antigüita, ¿verdad? Agarre el recurso, anote y deje el teléfono de lado. Sí, para usted es distracción. Tenemos que cuidar de las distracciones. Hoy, hermanos, vivimos en un mundo diferente. Un mundo donde nos angustiamos y no tenemos la información de inmediato. Yo recuerdo cuando era niño que no había acceso a teléfonos. Es más, yo me acuerdo cuando era niño que ni teléfono en casa teníamos. Y el único teléfono de la cuadra lo tenía una vecina que se llamaba Mona, o le decían Mona. Y Mona vivía a 5 casas. Entonces, si yo me quería comunicar con mi mamá, yo le tenía que hablar a la señora Mona y decirle, señora, me hace el favor de decirle a mi mamá que si puede contestar. Y entonces ahí iba la señora Mona y luego le iba, Chayito, le decía. Oiga, le habla a Eric. Y entonces ahí venía Chayito. Imagínense cuánto tiempo y contestaba, bueno, y yo, por eso se hacían las filas en los teléfonos públicos, ¿se acuerdan? Los que son de mi generación. Pero uno se salía, hermanos, y no hablaba, y uno llegaba y punto. Ahora, ¿verdad? Necesitamos estar interesados, ¿dónde andas? Ya vienes, háblame cada segundo, ¿verdad? Y todo eso. Hermanos, estas nuevas herramientas son buenas, pero han generado nuevas necesidades que producen también nuevas angustias. Y debemos ser cuidadosos porque tenemos que seguir descansando en Dios, confiando en el Señor. Es por eso que es de suma importancia volver a la sencillez de Hechos capítulo 2, 42. Esto significa cultivar hábitos cotidianos que con el tiempo van a producir un crecimiento sólido y visible en nuestras vidas. La enseñanza bíblica constante. Busquemos siempre venir a escuchar el consejo de la palabra, escudriñar cada día la palabra de Dios. Tengamos relaciones intencionales. La hospitalidad alrededor de la mesa y la oración perseverante nunca deberán pasar de moda en el crecimiento espiritual. Y es por eso que hoy me gustaría darle 5 consejos prácticos para tener una vida disciplinada que promueva nuestra transformación. Dependiendo cómo haya salido usted en el resultado, si usted ha descubierto que le falta un poco más, ponga atención a estos consejos, porque estos consejos no son nuevos, sino son consejos de lo que ya sabemos que funciona. Consejo número 1, aparte 15 minutos al menos cada día para la palabra. Elija un tiempo, cualquiera, de mañana o de noche, y lea un pasaje. Al terminar, pregúntese, ¿qué me enseña esto Dios? ¿Qué cambio, qué acción puedo tener yo? Al mismo tiempo, lleve un diario espiritual de lo que Dios le va hablando, de lo que Dios le va mostrando. Lleve un diario espiritual cada día lo que Dios está demandando de usted. Lleve también una lista de oración. Escriba 5 nombres o necesidades y ora por ellos a diario. De repente a mí hay gente que me dice, oiga, ore por mí. Y cuando yo le digo, sí, voy a estar orando, pero si yo no lo anoto, ¿qué cree? Se me olvida. Normalmente cuando alguien me dice, ore por mí, ¿de qué le pasa esto?
y lo anoto en una nota en el mismo celular. Entonces sea específico y anote también las respuestas de las peticiones que usted vaya teniendo. Si oró por algo y Dios, ¿verdad?, responde la oración, usted anota ahí de que está ahí ya para que usted pueda fortalecer su fe. Entonces el primer consejo, aparte tiempo para buscar a Dios. Segundo consejo, tenga un encuentro semanal de comunión. Reúnase con un hermano o hermana según sea el caso, o un grupo pequeño en el cual pueda usted conversar, orar, rendir cuentas. Es importante juntarnos en lo pequeño con otros hermanos. Cuide de que cuando nos juntamos en lo pequeño también podamos ser edificados y no sea la oportunidad para empezar a murmurar de otros hermanos o de la organización de la iglesia, que eso también puede ser una gran distracción. No, es que si yo fuera el líder de esto, o si yo fuera el pastor, haríamos esto. Y cuando menos pensamos, estamos murmurando, y la murmuración produce el efecto contrario de oír la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios acrecenta mi fe. El murmurar hace que se debilite la fe. Por eso es importante que usted no hable mal, aunque las cosas estén mal. Porque usted tiene que hablar, si las cosas están mal, con la persona que puede ser la solución o la persona indicada para usted hablar. Pero imagínese que usted trae a alguien por primera vez, usted ha estado orando por él o por ella 10 años, usted lo trae y de repente yo me lo encuentro en el baño, ¿verdad? Y él está muy contento, qué loco lugar, se ve que hay mucho gozo y todo, y yo entro al baño y luego que está muy contento y le empiezo a decir: no hombre, esta iglesia está bien desorganizada, miren, no hay Kleenex, miren, no hay jabón, mire, ¿qué hacen con el dinero que damos? Entonces, ¿qué estoy produciendo en ese nuevo que está apenas iniciando? Duda, incertidumbre, y tal vez él empiece a decir: oye, sí es cierto, no me había fijado que no había jabón. Bueno, que sí hay jabón y todo eso, era solo un ejemplo, y si no, los invito ahorita al final todos pasar al baño y verán que sí está. A lo que voy, hermanos, no hablemos mal con personas que no son parte de la solución. Hable con las personas indicadas y con un ánimo de crecimiento y de mejora, no un ánimo de murmuración. Por lo tanto, tenemos que tener encuentros semanales. Pongamos en el calendario como una cita prioritaria tomarme un café con alguien, compartir al menos una vez al mes la comida con otros creyentes. Esto es una práctica que hemos dejado de hacer. O sea, ¿cuántas veces nos hemos reunido con alguien? Oiga, lo invito a mi casa, los invitamos familia a nuestra casa, vamos a platicar y vamos a orar. Es decir, que haya temas importantes sobre la mesa que nos edifiquen. También puede usar esta estrategia de invitar a alguien de la iglesia que no conozca bien y compartir lo que Dios ha hecho en su vida. Tercer consejo: sirva en algo concreto cada mes. Es decir, involúcrese en el servicio de la iglesia. Participe en algún ministerio de ayuda, de servicio, de visitación, de enseñanza infantil. Por ejemplo, hoy nos estaban diciendo: va a haber la escuela de vacaciones o el campo de verano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues yo me puedo involucrar. Oiga, pero yo no tengo el ministerio infantil. Sí, pero tal vez tenga el ministerio de cocina o de limpieza o de servir en otras cosas o de pintar escenografía. Y esa es una oportunidad para involucrarse en el ministerio infantil, aunque yo no tenga un llamado para servir a los niños. Pero podemos involucrarnos en diferentes tareas que podemos ser parte. Involúcrese, cumpla diligentemente la asignación cuando ya se haya comprometido. Si usted tiene que llegar a las 9, llegue a las 9. Si su compromiso es hacer algo, hágalo. No solamente se involucre. Hay muchas personas que de repente se involucran y luego hacen mal el servicio. Haga bien las cosas, porque todo lo que hacemos es en primer lugar para agradar a Dios. El servicio práctico siempre reafirmará la doctrina en la experiencia. Siempre en la práctica vamos a estar viendo cómo todos los conceptos y principios se hacen una realidad. Cuarto, contribuya con generosidad y fidelidad a la obra de Dios. Apoyar financieramente la iglesia no es solamente un acto de ayuda, sino es una expresión de obediencia y de amor al Señor. La Biblia enseña el principio del diezmar,
que consiste en dar el 10% de nuestros ingresos como una forma de honrar a Dios primero y de honrarlo también con lo mejor. Pero además, Dios nos ha dicho que podemos dar ofrendas voluntarias, que son una manera de ejercitar la generosidad. En una ocasión escuché que el diezmo es una manera de obedecer, pero la ofrenda es una manera de agradecer, que son diferentes. Por lo tanto, hermanos, demostremos nuestro corazón agradecido y que no está atado a las riquezas, sino al reino. Y tal como lo escribió el apóstol Pablo en 2 Corintios 9:7, cuando dijo: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Sabe usted el porcentaje de personas que son ofrendadoras en las iglesias hoy día? Un bajo porcentaje, aproximadamente un 20% de las iglesias. Y lamentablemente en Nuevo Pacto estamos en la misma condición. Un bajo porcentaje son personas que son diezmadores habituales. Y eso no debería de ser, porque el Señor ha prometido suplir con fidelidad a quienes confían en Él, tal como dice Filipenses 4:19, cuando dice: mi Dios pues suplirá lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces cada uno de nosotros también tenemos, junto con servir, apartar de lo recibido de su mano y traer ofrenda y diezmo delante de Dios como parte de nuestra gratitud. Y quinto consejo: dedique el domingo como el día del Señor y participe activamente en la vida de la iglesia. El domingo no es un día cualquiera, aun cuando tenemos otras actividades. Por ejemplo, aquí en nuestra iglesia tenemos una actividad el miércoles que es para estudio bíblico. De repente tenemos actividades especiales como una reunión de mujeres, una reunión de varones, reuniones de matrimonios o de jóvenes, y algunas de ellas son esporádicas, se van anunciando. Es bueno participar de ellas, pero ¿sabe una cosa? El domingo debe de ser un día especial, un día dedicado, apartado por cada creyente, así como en los tiempos bíblicos que se usaba para adorar, descansar y renovar el alma. El hecho de dedicar un día al Señor, muchas personas podrán decir: bueno, es que el Señor cuando lo ordenaba estaba en la ley. Pues sí, pero en la ley era un principio, ¿sí? Éxodo 20:8 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Cuál era el día del reposo? El sábado. Ok, pero en el Nuevo Testamento quiere decir que ahora en Cristo no tenemos que descansar y dedicar a Dios un día. En el Nuevo Testamento podemos ver que se reunían todos los días, pero nos muestra a los creyentes reuniéndose el primer día de la semana. ¿Y por qué se optó por el primer día de la semana? Porque es el día que se anuncia la resurrección de Cristo. Qué hermoso es que en español la palabra domingo quiere decir día del Señor, no así en inglés que es día del sol. Para esos que les gusta todo en inglés, no, en español bonito, el día domingo es el día del Señor. Eso quiere decir domingo. En inglés, día del sol. Pero entendidos que el domingo siempre fue, hermanos, desde el Nuevo Testamento, el día especial para la iglesia. Entonces nosotros tenemos que levantarnos temprano, hermanos. ¿A qué horas entra usted al trabajo? ¿Cuántos de ustedes no levanten la mano? Algunos de ustedes entran a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana y llegan temprano. Pero aquí que es a las 11 llegan tarde. Entonces amas más a tu patrón, amas más a tu empresa, amas más al dinero. ¿Por qué no podemos levantarnos temprano y estar en un ambiente propicio, buscando de Dios y dedicar el tiempo al Señor para venir y adorar al Señor con todo nuestro ser, dedicar nuestra vida y no dejar que nada ni nadie nos robe la bendición de dedicar un día especial para el Señor? Entonces la vida cristiana no se sostiene con un solo día, pero es importante dedicar un día. Está como el marido, ¿no? Que cumple años la esposa, le dice: oh, pues si me tienes todos los días, hombre, ¿qué es un día más? No, dedique el día del aniversario, claro. Dedique el día del cumpleaños de su cónyuge. Pero también dedique un día, al menos a la semana, si no es que más, para estar con ella o con él. Dedique tiempo a la familia.
Por lo tanto, al Señor tenemos que dedicarlo. Por eso es tan importante participar en otras actividades como estudios bíblicos, oraciones, reuniones de grupos pequeños u otras actividades que fortalecen nuestra fe. Pero el domingo es el día especial para adorar el nombre del Señor. Amén. Hebreos 10:25, recuerden, ya lo habíamos mencionado, pero dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortaos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, asistir con constancia fortalece nuestra relación con Dios, edifica nuestras convicciones y nos une en comunidad. Recuerde siempre esto, que la iglesia es más que un edificio. La iglesia es más que una construcción. La iglesia es una familia y usted es parte importante de esta familia. Todos tenemos una familia en lo natural. O usted hace alguna acepción, le dice a algunos: no, tú no eres importante, hijo, tú no, tú sí. Usted hace eso. Cada uno es especial. Cada uno tiene sus diferentes atributos, sus diferentes maneras. Cada uno es especial. En una familia todos los miembros son importantes. En la familia espiritual todos somos importantes. Todos debemos estar, todos debemos de participar. Quiero concluir en esta hora diciéndole que la iglesia primitiva, la iglesia de los inicios, no dependía de grandes recursos. La iglesia dependía de una gran fidelidad cotidiana que Dios llenaba con ese poder de lo alto. Hechos 2:42 nos recuerda que la vida cristiana florece donde hay una doctrina sólida, donde hay comunión genuina, donde hay mesas abiertas y oración perseverante. Si nosotros volvemos a lo esencial o no perdemos esas prácticas y lo hacemos de manera constante, los 5 consejos que le acabo de dar, veremos que darán un fruto abundante en su vida. Y el Espíritu Santo refrescará nuestro corazón, renovará nuestras relaciones y atraerá a los incrédulos con la sencillez de un amor auténtico. No se trata de la nostalgia del pasado, sino de la obediencia de este presente. Así que levantémonos, apartemos tiempo para la palabra, busquemos la comunión, sirvamos con alegría, demos con generosidad y santifiquemos el día del Señor, donde haya una disciplina sencilla tal vez, pero que Dios traerá un fruto extraordinario. Entonces es tiempo de volver a lo básico para poder ver lo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Les invito a estar de pie.